¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va, chicas y chicos? Esperamos un cachito que vayan sumándose, así arrancamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ay, Hola, buen día. Cada vez somos más poquitos. ¿Qué está pasando? Eso lo venimos notando, les comento. A ver, Francisco, que no sé si puede entrar. Espérenme un segundo. Ahí está. Bueno, a ver cuántos somos. Poquitos, cada vez menos, chicos. ¿Qué les pasa? Cuéntenos. ¿Se encuentran que la materia es difícil o es larga? ¿No les gusta? ¿Se aburren? ¿Los aburrimos? Eso hemos notado, que han bajado mucho el nivel de todas las comisiones. Estaría bueno los que puedan, ya lo hablamos la clase pasada, y sobre todo si somos tan poquitos, gracias Lucía, si pueden ir Micaela, si pueden ir poniendo las cámaras, los que la tengan habilitadas, porque obviamente que, gracias Ernestina, eso hace una dinámica para nosotros también un poco más activa, ¿no es cierto? No solo les vemos las caras, sino que vamos viendo, si nos va, voy a tener la cámara apagada porque estoy almorzando en lo que... Bueno, Hanna, no importa, poné la cámara y vas comiendo por el costado. ¿No? Traten de comer antes si quieren para poder tomar notas, etcétera, pero bueno, un poco la idea es que podamos participar todos, ¿no es cierto? Por una cuestión que hasta para nosotros es aburrido estar toda la hora mirando unos puntos negros ahí y no saber si realmente nos están siguiendo o no. ¿Es el internet de la clase? Anda muy mal. Sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. Se está buscando la vuelta a ver si en alguna medida se puede mechar con alguna clase presencial, por lo menos para que a ustedes les resulte un poco más dinámico. Disculpen, pero el perro no lo puedo callar. A ver, Laura, Natalia, ¿cómo les va? Ernestina, buenísimo que van sumando las cámaras. ¿Cómo vienen? Porque ya estamos con casi una clase más, Dolores, una sola clase de los lunes, que es de repaso, y ya llegamos prácticamente al parcial. Un parcial que ya habrán visto, no sé si ya está subido en el campus de la materia, pero en breve van a avisar que el parcial, como saben, es presencial, hasta ahora no ha pasado nada, con lo cual seguimos con la presencialidad del 2 de octubre. Ustedes que son la comisión 3, vamos a estar Francisco y yo, ahí los vamos a conocer, y van a tener 1 hora y media. El parcial en principio está dispuesto para el de 11 a 12:30, ¿sí? Les vuelvo a repetir, todas las consignas y demás las va a subir Alfonsina al aula virtual en cualquier momento, si es que ya no está subido. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren plantearnos algo? Para nosotros es importante escucharlos porque, les vuelvo a repetir, esto de la virtualidad lo hacemos con ustedes. Entonces, a lo mejor si ustedes dicen, no, podríamos implementar tal cosa, o a nosotros nos parece esto, también puede llegar a sumar que se haga un poco más interesante. Uno no se quiere poner en el malo de la película, y como decía Francisco los otros días, bueno, a ver, vos decime, si no, la idea es que participen todos, y es una forma, porque yo también estuve en la facultad y tuve un profesor, lamentablemente fue en el último año, que nos hacía estudiar de una clase para la otra. Y la verdad que te hace mucho más fácil y más dinámico, no solo la clase, sino cuando llegás al momento del parcial, que ya tenés todos los temas vistos y no empezás de cero. Para los que estamos exceptuados, ¿cómo sería el parcial? También la Facu está previendo eso, para que los que no pueden venir presencial se les va a subir específicamente al campus y van a recibir la notificación de cómo va a ser esa temática, que va a ser oral, para los que no pueden ir, ¿sí? Exacto. Mario, si mal no recuerdo, que está escribiéndonos desde el CPU Batán, también
El tema creo que en principio lo van a subir en la página para que ustedes, cada uno de ustedes van a subir un listado con las personas que están exceptuadas y cómo va a ser esa modalidad, que les vuelvo a repetir, tengo entendido que va a ser oral, ¿sí? ¿Quieren decir algo? ¿Alguno quiere adelantar algo, comentarnos algo, o quieren empezar con alguna otra cuestión? Hola, profe. A mí me gustaría felicitarlos tanto a usted como a la cátedra en general, porque sus clases siempre son hiperdinámicas y hay pocas cátedras o profesores que son así tan de ida y vuelta con el alumno, y eso está buenísimo. Así que bueno, eso, felicitarlos a ustedes y a todos, porque tanto las clases de apoyo de los martes, como las primarias de los miércoles, y ustedes, la cátedra que tenemos con ustedes, me parece que son súper dinámicos y eso no se ve mucho, y así que nada, agradecerles más que nada. Bueno, gracias, hacemos el esfuerzo, le ponemos, como les dije, nosotros empezamos en Ya la saben que virtualidad, corregimos por comisión, mirá vos. y nos vamos a ver las caras, así que, ¿saben qué? Cuando lleguemos al parcial van a decir, ah, mirá, eso está bueno. No, lo que les decía es que en realidad, gracias, Ernestina, que para nosotros la virtualidad empezó igual que ustedes. Yo les digo honestamente, cuando Alfonsina dijo, bueno, chicos, tienen que empezar a dar clases virtuales, yo creí que me moría, porque yo soy abogada y estoy acostumbrada a hablar adelante de la gente y lo que sea, y de golpe en una cámara con cuadraditos negros, no, me sentía incómoda, no sabía si tenía que mirar el puntito del frente, hacia dónde reaccionar. Creo que la primera clase, que era 1 hora y media, la debo haber dado en 15 minutos, con lo cual, pobre los alumnos, no sé si habrán entendido algo de los nervios. Por eso entendemos un poco que es difícil para todos, no solo para ustedes, sino también para este lado. Por eso les pedimos esta colaboración de la Cámara para... sabemos que están en su casa, sabemos, como yo les digo, a mí me ladra el perro, el otro día me martillaba en el balcón, bueno, un poco de todo. Algunos están comiendo, otros en la medida de lo que puedan. Bueno, vamos a hacer de esto que sea un aula, ¿no es cierto? No nos olvidemos nunca de ese detalle. Pero bueno, agradezco esas palabras en principio, y no sé, Francisco, vos si venías con alguna idea de... Primero vamos a agradecer también las palabras. La verdad que el objetivo es ese, es que haya un ida y vuelta, es generar, esto sea lo más parecido a un aula, que haya intercambios, y además que se adapten a esto que es lo que han elegido ustedes. Ustedes han elegido entrar a la universidad, adaptarse a todo lo que es el sistema de enseñanza universitaria, en una época muy complicada y difícil, donde es muy raro no cruzarse las aulas, no elegir a partir de las cursadas los compañeros de estudio. Bueno, obviamente es complejo para todos. Entonces, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Por eso, bueno, todavía no estamos los horarios confirmados, pero el jueves vamos a tener 2 talleres, los vamos a hacer presenciales. Básicamente porque ahí vimos las posibilidades áulicas que hay en la facultad, y tendríamos la posibilidad de garantizar algo a la mañana, uno a la mañana y otro a la tarde, con el objetivo de tratar de ese espacio en el cual sí o sí tienen la cámara prendida, porque están ahí con la carita, tratar de ver nosotros además y tratar de ayudar en esas cuestiones que sabemos que algunos no se animan a preguntar, que es lo peor que pueden hacer. Y que también vemos que por ahí en los talleres con los ayudantes alumnos también parece que se animan más. Nosotros es como que nos corremos, a veces desaparecemos, pero vemos que también se da esa situación. Entonces, bueno, tratar de verlo, por lo menos, porque la semana que viene va a ser toda una semana de repaso. Y para nosotros es muy importante que estén en el aula y que participen. En primer lugar, porque hay una realidad. Yo esto que se los dije recién no es un tema menor. Nosotros sabemos y nos acordamos quiénes participan, quiénes no participan. Y a veces, cuando está la duda, para nosotros esas cuestiones son vitales. ¿Por qué? Porque muchas veces el esfuerzo que ustedes hacen participando en el aula, estando, y todos tenemos un mal día.
Y a veces nos puede fallar la memoria o nos pueden traicionar los nervios. Entonces, nosotros contemplamos y vemos esas situaciones, por eso nos parece muy importante que participen y generar este tipo de espacios. Y porque sabemos además que esto es largo y que es complicado y que están con otras materias y que todavía nos falta llegar a fin de año, con todo lo que ello implica. Así que hemos recorrido casi la mitad del camino. Por eso digo, hagan el esfuerzo. Son 2 semanas en las cuales traten de dar lo mejor, de terminar de organizarse. Es fundamental eso. Descansen, yo eso les voy a decir algo que siempre yo, descansen. Porque todos nos hemos quedado alguna noche sin dormir y vamos, hecho unos marmotas, no tiene sentido. Entonces traten de descansar, de estar lúcidos, de ayudarse entre ustedes. Yo veo que han tratado de armar en la medida de lo posible grupos para grupos de estudio, de Zoom de estudio, veo que los grupos de WhatsApp por ahí lo hacen. Todo eso a veces sirve mucho, porque eso es lo que permite a veces el hecho de estar en la facultad, de encontrarse en un aula, y que acá se nos complica mucho, porque muchos de ustedes no se han cruzado nunca, no se conocen. Entonces, a veces complica toda la situación. No sé si hay, antes de arrancar, dudas. Si me dicen que no tienen ninguna duda, ustedes, yo aspiro a que vamos a llegar al 2 y vamos a cansarnos de poner 10, 9, 8, 10, 9, 8, porque han entendido todos los temas. Pero me gustaría, Natalia había levantado la mano, que después la bajó, porque yo soy muy larguero, no sé si querías decir algo, pero piensen lo que quieran preguntar, chicos y chicas, vamos. Hola, profe. Perdón, sí, iba a acotar algo nomás, comparto lo de mi compañera, pero sobre todo que por ahí, en particular en mi caso, no puedo participar en las plenarias ni de los miércoles ni de los martes, porque a la mañana, bueno, trabajo y a la tarde es imposible porque tengo civil, pero la verdad que las clases están buenísimas y bueno, espero ponerme al día y poder rendir la materia. Pero nada, era eso, que se contrapusieron encima, no lo pude elegir a la materia, o sea, me pusieron en la comisión que me tocó, sin elegirla, sin los horarios, entonces, por eso en particular, en mi caso, no puedo participar ni martes ni miércoles por una cuestión de que me pusieron en la comisión 6 de civil y fue la que quedó y me tuve que meter ahí. Así que nada, les pido disculpas si falto. Bueno, por eso eso es lo importante que a veces da el hecho de poder ir a la facu. De ver todas esas cosas, de corregirlas. A veces el trato personal es mucho más efectivo que a veces hacerlo virtualmente, y nosotros sabemos, por ejemplo, y a veces los chicos del centro nos viven llamando, viendo cómo solucionamos el tema, o cómo le damos la mano, pero a veces es muy difícil llegar a todos, son muchos. Y realmente es complicado, y toda esta situación ha complejizado todo. Ustedes arrancaron con Alfonsina el otro día, viendo toda la etapa de la anarquía del año 20. ¿No es así? Y si mueven la cabeza y me dicen sí, que sí, como los perritos. Dijo que no. Ah, muy bien, Julieta, gracias. Julieta dijo que no y Lucía dijo que sí. A ver. A mí me quedó lo que mandé en el grupo de WhatsApp. Ah. Ahora, no sé qué es lo del grupo de WhatsApp porque yo no estoy, así que los talleres nos tienen que confirmar, seguramente va a ser uno a las 11 y otro el otro más o menos a las 4 o 5, depende de la disponibilidad áulica. Primero, a ver, con lo primero que dije, yo por eso digo, no digan que sí, como vieron los perritos de los autos, y cuando se van moviendo sentados así. Bueno, entonces, yo les dije la anarquía del año 20. ¿Hablé bien o hablé mal? Iba a preguntar. Dale, Julieta, si hacete cargo ahora. Anarquía del año 20. No es cosa de decir que no y no hacerse cargo. A ver. ¿Qué les quedó de lo que vienen leyendo, de lo que escucharon? Julieta, no te escuchamos. Se mutea a propósito, no quiere decirlo. Lo va a escribir.
A ver. Y nadie quiere opinar. A ver. Mario la clase pasada opinó. A ver si se anima ahora, si han leído algo. Porque, a ver, yo les planteo, en 1820 ocurre toda una situación muy especial. Yo hablé de la anarquía del año 20. ¿Está bien lo que dije? ¿Corresponde que hablemos de la anarquía del año 20? Ahí dije, Natalia también mueve Natalia la dice cabeza que no y con la dice que no. cabecita. ¿Quién más? A ver, Por eso. Fundamentemos el porqué. O si hay alguien que quiere decir que sí, también que lo fundamente. Vamos a debatirlas. Candela. No era Hizo una cargo. anarquía. Hola, ¿qué tal? No era una anarquía porque si bien no había una figura de un gobernador central, las provincias sí estaban organizadas. O sea, lo que había era una falta de, por ahí, un gobierno central, pero el tema de las provincias sí estaban organizadas. Por eso no se le puede decir anarquía. Bien. ¿Alguien más que se anime? O si está de acuerdo o está en contra. María Antonella. No era que no había una ausencia total de gobernantes. Iban y venían, por ahí se cambiaba mucho de gobernador y eso, pero es como dijo, bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la chica, Candela. Que las provincias sí estaban un poco más organizadas. ¿Qué es lo que no había? Dolores también pone acefalía. Gobernador. ¿Gobernador? No, a ver, para. Sí. Julieta. Mira que en Buenos Aires, a ver, déjame hacer memoria. Julieta lo escribió, al que lo llegó a leer. ¿Y quién era la figura y quién era la figura? A ver. Julieta puso que no había director supremo. ¿Y eso qué significa? ¿Quién era el director supremo? ¿Qué función ejercía el director supremo? Ustedes se acuerdan que empezamos con la revolución y hablamos de un poder ejecutivo que fue cambiando en su composición. Pasamos de un ejecutivo colegiado, hablamos de la primera junta, la junta grande, después pasamos a los triunviratos y después pasamos a la figura del director supremo. ¿No es cierto? ¿Qué función ejercía el director supremo? ¿Quién, Lucía? No lo leí, si escribieron no lo leí. Bueno, ahí todos dicen cosas que son ciertas. Ahí Claro, estoy leyendo exacto. también en el Falta chat. hilarla bien mal. A ver, pongamos algo central para que ustedes no se confundan y para que no se compliquen, porque una de las cosas que nosotros vemos por ahí cuando ustedes vienen estudiando, acá hay muchos nombres no nombres personales, de instituciones que van modificándose. Entonces, desgranemos esto de una manera más sencilla. 1820 lo que pone fin es al gobierno central. Bien, no hay gobierno central. Por eso ahí marqué lo que decía Lucia, me parece bien. Cae la autoridad central, es decir, la nación, las provincias unidas tenían una organización central hasta ese momento que era el director supremo. Ahí cayó. ¿Por qué no se habla de anarquía? Por lo que también decía Candela, Dolores marcó también. Cada una de las provincias tenía una organización institucional. ¿Que funcionaba distinto que como funcionan ahora las instituciones? Sí, claramente. Por eso es más, hay algo que se asimila a la figura del caudillo y la del gobernador, porque tiene que ver con ese gobernador que venía de España, que prácticamente ejercía los tres poderes. Bueno, algo muy distinto a lo que nosotros entendemos hoy como la figura de gobernador o la división de poderes. Pero era la organización institucional que tenían las provincias. Entonces, lo que también marcó Mario,
en Buenos Aires se da una particularidad, porque Buenos Aires se queda sin gobernador, sin cabildo, tenemos toda una situación muy especial. Pero el tema central a contemplar ahí, por eso habla, fíjense que el título, ustedes lo tienen ahí en el programa. ¿De qué hablamos nosotros? De la disgregación del espacio público. Es decir, se disgrega el poder. Desaparece esa organización central que hay, que hasta ese momento era el director supremo. Las provincias retoman su cuestión institucional e iniciamos una etapa que va a ser diferente, que es una etapa que va a estar marcada por qué. Que eso Alfonsina también se los dio el miércoles y que es clave. Este periodo que se inicia, hasta el que vamos a ver bien después con la Constitución del 26, ¿cómo se genera la unión de todas esas provincias? Cada provincia tiene sus instituciones, tiene es un Estado. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso funcione armoniosamente? Por los tratados. Bien. ¿Cuáles eran los tratados? A ver. Si puede decirlos en orden por una cuestión, está bien. Bien, bien. A ver, déjame que... Pilar era el primero. Bien, ahí lo escribió Keila también. Venegas el segundo y el tercero era de cuadrículos. Bien. Sí. ¿Y cuál era la característica de estos tres tratados o pactos interprovinciales? El de Pilar era un tratado entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y se firma para dar cuenta que los caudillos del litoral no iban a invadir Buenos Aires. Se ponen de acuerdo para hacer un futuro congreso en Santa Fe, que se iba a realizar en San Lorenzo, y queda la voluntad de hacer un congreso y hacer otro congreso constituyente. Hay algo que les dijo Verónica, que por eso es importante. Lo pasaron por alto. Ustedes siempre, por eso es importante el ida y vuelta. Tenemos que escucharnos más, nos pasa como sociedad y nos pasa en el aula. A ver, Verónica les dio la respuesta. ¿Qué pactos son estos? Son pactos interprovinciales. Más allá de, o sea, todo lo que dijeron después está bien, pero ¿cuál es la importancia de estos pactos interprovinciales? Hay una cuestión que es fundante, que es que las provincias se reconocen una a otra como instituciones autónomas, independientes. O sea, hay una cuestión de igualdad. En términos jurídicos, las provincias que están firmando se están reconociendo y están reconociendo las instituciones entre sí, más allá de las particularidades que tiene cada uno de esos pactos. ¿Bien? Pero eso es clave. Y además son siempre pactos entre provincias. Por eso, después lo vamos a ver, estos son pactos que son conocidos desde la teoría constitucional como pactos antecedentes de los famosos y nunca bien ponderados, que van a tener que estudiar bastante, pactos preexistentes. Entonces, grámense esto. No los confundan. O como dice mi amigo el Búfalo, anoten en esto. Pilar, Venegas y Cuadrilátero son pactos antecedentes y son pactos interprovinciales. Esas dos cosas, más allá de cualquier cláusula que después tienen, son sustanciales para entender este periodo que, como dijeron ustedes, se va a caracterizar por los pactos interprovinciales. ¿Bien? ¿Cómo seguimos? A ver. ¿Qué pasó después de los pactos? Una cuestión que tienen que tener en claro es que siempre estaba la provincia de Buenos Aires presentes y firmando cada uno de esos pactos, ¿no es cierto? ¿Qué más se acuerdan? Que se lo dio la clase pasada Alfonsina. Se hablaba de un congreso constituyente, ¿cuál era la característica? ¿Alguno ha leído la lectura obligatoria? Arranca desde ahí. Hablaron de los alquilones, de hecho, porque Alfonsina se los dio en la última clase, que le encanta además explicar ese tema. Y me miran con cara de que dicen, ¿de qué está hablando este gaucho? Los alquilones eran
personas que eran de Buenos Aires, que las provincias de lo que era el litoral, no sé si está bien decirlo así, les pagaban para que los representen porque le era más barato, porque ya tenían casa establecida, entonces le era más barato, lo único que le pagaban era como el servicio de representarlos en el Congreso. Porque ahí, chicos, hay una cosa muy interesante con la influencia, les decía, ahí está Buenos Aires. Ahí está, como siempre, Buenos Aires ejerciendo, primero que empezamos a ver toda una nueva reconfiguración política acá, con relación a lo que va a ser la Organización Nacional. Sí, Antonella. Convocatoria de Congreso, tendría el Congreso Nacional Constituyente, estaría bien decir así. Depende de cuál hable, sí. Exacto. En 1824. Bien, Sí. Entonces sí. Bien. Antes tenemos no sé quién lo dijo hoy, recuerden que tenemos el intento frustrado del Congreso en Córdoba. Y lo de Buenos Aires, ¿por qué es central en toda esta amalgama? Porque Buenos Aires siempre se erigía en una cuestión, nosotros somos los que pagamos el Congreso, somos los que establecemos dónde se hace, son los que tenemos la infraestructura para hacerlo, y la realidad es que eso era así. Las provincias, fíjense lo de los alquilones, no es un tema menor. Había provincias que no estaban en condiciones de afrontar las estadías de sus representantes en un Congreso constituyente. Eso... Profe, sí. perdón que le interrumpa. También es importante, ahora que me acuerdo, que Alfonsina hizo mucho hincapié en que los alquilones siempre representaban a la provincia, pero votaban a favor, por decirlo de alguna manera, de Buenos Aires. Ella hizo mucho hincapié, y justo recién me acordé, como que más allá de que representaran a la provincia, iban por los intereses de Buenos Aires a la hora de votar. Claro, porque además no había... Ustedes, miren, acuérdense algo que pasó en la Asamblea del año 13. Los diputados, cuando vinieron con instrucciones, lo sacaron carpiendo. Parece mi abuela. Pero es así. O sea, entonces los diputados, una vez que asumían, o los convencionales constituyentes, ellos podían disponer más allá de las decisiones de las provincias. Por eso el tema de los alquilones es un tema central, que Alfon lo marca muy bien, y además que en este Congreso constituyente del 24 al 27 no va a ser un tema menor. No va a ser un tema menor, va a ser un tema fundamental el de los diputados alquilones, porque vamos a ver que la realidad pasa por un lado y la decisión de los diputados termina pasando por el otro y sancionando otro tipo de constitución. ¿Bien? ¿Qué más vieron ustedes en la clase el otro día con Alfon? Así entramos bien. ¿De qué? Se escuchó que nace la primera ley fundamental en el Congreso de 1820. Bien. Lo primero, a ver, antes de ahí entramos al Congreso, bueno, ya que entramos al Congreso, vamos a poner pautas con el ingreso al Congreso. ¿Cómo era la representación de las provincias en el Congreso? Eso es un tema que es importante porque siempre ha sido tema de debate. Todas las provincias tenían la misma cantidad de diputados. ¿Cómo era la situación? A ver, ¿quién me lo dice? Depende de la cantidad de ciudadanos que tenía cada provincia. Buenos Aires tenía la mayor. Bien. Tenemos la elección de los representantes al Congreso Constituyente, iba a estar condicionada, o se iba a hacer en relación a la cantidad de habitantes. De hecho, se establecía un número, que no es fundamental que lo sepan, pero se estableció un número por cantidad de habitantes que iban a representar. ¿Cómo se elegían esos diputados? ¿Te recuerdan? Se elegían por voto directo, es decir, en cada una de las provincias iban a elegir a esos diputados. Cuando se llega al Congreso Constituyente, este primer Congreso de 1824-27, la primera ley central que se sanciona, como ustedes dicen, es la ley fundamental. ¿Por qué se la llama, a ver, ley fundamental? ¿Y por qué esta ley fundamental es tan importante que en algún momento el Pacto Federal después de 1831 la cita?
tiene que ver con esto de que hablábamos de los tratados interprovinciales y demás. A ver, ¿qué les quedó de por qué esta ley es fundamental, además de por llamarse fundamental? De que las provincias van a tener sus propias autoridades hasta que se designe, que se realice una constitución. Escuché Bien. medio mal. A ver, ¿alguien más? Establece la unión de las provincias. Dolores, eso está bien. En primer lugar, lo que hay es, todas las provincias se reconocen institucionalmente iguales, ¿no? Ujú. Claro, Hay pero un pacto de unidad de provincias. Ese pacto de unidad de provincias, ¿qué es, chicos y chicas? Me parece que es central. Es decir, es la idea de la Constitución Nacional, no del texto, de constituirse como nación, de organizar el país. Eso es fundamental. Candela ahí lo marca también, reivindica el hecho de, al reconocer la institución de cada una de las provincias, también reivindica que cada una de esas provincias es autónoma y que las autoridades de una no pueden decidir sobre las autoridades de otras. Más allá de eso que dice Macarena, que la ley fundamental, vamos a encontrar acá que hasta que se organice el poder central, delega las facultades exteriores en Buenos Aires. Y además, ¿qué otra cosita tiene esta ley fundamental? Declara constituyente la Asamblea y Nada más ni nada menos que eso. A ver, le da el carácter de constituyente, porque ese Congreso convocado, ¿qué objetivo tenía? sancionar la Constitución. Sancionar la Constitución. Pero además fíjense que tenía un carácter legislativo, es decir, a partir de esa unidad que se da entre las provincias, se dicta una primera ley. ¿Por qué? Porque no teníamos Congreso Nacional tampoco. Entonces, tenemos esta ley fundamental que establece las bases de cómo se sigue acá. Y además se le asigna el carácter constituyente, es decir, esa representación que se ha logrado va a tener como objetivo sancionar una constitución. Ana levantó la mano. La profe es Hanna, pero bueno. Le quería decir Hanna. Hanna, perdón. Soy de pueblo, no te olvides. Le quería decir que si también una de las cosas que tenía la ley fundamental era que las provincias, incluso después de que hicieran una constitución y todo eso, tenían el derecho a rechazarla. No me acuerdo si era así. Algo así. Eso es lo que se llama condicionalidad, es decir, todas las provincias se reservaban el derecho de que esa constitución que fuera sancionada debería ser aprobada o no, o de rechazarla, como decís, por cada una de las provincias. Esto era casi como una cláusula de reserva que tenían cada una de las provincias para ¿qué? Para tratar de que se respetara eso que evidentemente se veía y que venía pasando lo contrario, es decir, que por un lado las provincias tenían una vocación de ordenar el país con una determinada forma de gobierno, respetando determinadas voluntades, y en definitiva terminaba ocurriendo lo que pasó en el 19, una constitución con un carácter totalmente contrario, ¿no? Entonces por eso es importante lo de la condicionalidad que marca Hanna. Ahora sí. Gracias. Se debe la presencia. Muy bien, ese es el otro paso. A ver, Antonella, esa es la otra ley. Dijimos que el Congreso era no solo constituyente, sino también legislativo. Y otra de las leyes que dictó fue la ley de presidencia. A ver, ¿qué característica le encuentran a esa ley en contraposición o no con la ley fundamental? Antonella, vos que lo... A ver, Lucía. Disculpa. ¿Interrumpí a alguien? No. No, lo que destacaba Alfonsina en la plenaria pasada era que estas dos leyes iban en contra de las autonomías provinciales. O sea, en cierto punto iban en contra de la ley fundamental que proclamaba la autonomía de las provincias.
Pero entonces no es estas dos leyes, ¿a qué dos leyes te referías? A ver. Claro. Es Presidencia. la ley de presidencia y la ley de capitalización. Ah, sí. Ahora está muy claro. Muy bien. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué va en contra de las autonomías provinciales? A ver, razonémoslo, porque no me extrañan. Alguna vez se ha preguntado estas cuestiones. ¿Por qué va en contra de, si yo te di carácter constituyente, elegí las autoridades? A ver, ¿por qué no puedo sancionar la ley de presidencia? A ver, además recordemos, ¿cuáles eran los términos de esta ley de presidencia que había? Bueno, dice, porque le daban el poder a Buenos Aires, con la ley de presidencia. A ver. Si es la ley de presidencia, ¿qué establecía? Veníamos de una ley fundamental que acababa de decirnos que todas las provincias en plano de igualdad iban a regirse por sus propias instituciones, ¿no es cierto? A grandes rasgos. ¿Y la ley de presidencia qué establecía? Empecemos por ahí. Un ejecutivo permanente. Bien, un ejecutivo permanente. Con un presidente, exacto. Y entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuándo iba a durar el presidente? ¿Qué mandato iba a tener por la ley de presidencia? Iba a durar lo que diga la Constitución. Ahí tienen una punta. A ver. Iba a durar lo que diga la Constitución. Y si la Constitución no se sancionaba, ¿qué era? In eternum. Una de las cuestiones que eran los planteos de los debates, ahí es donde a veces hay que entrar en los debates, que planteaba Manuel Moreno, por ejemplo, era que no se podía sancionar una ley de presidencia cuando todavía nosotros no habíamos definido la forma de gobierno. Es decir, previamente la Constitución tenía que establecer cómo iba a ser la forma de gobierno o cómo iba a estar compuesto ese poder ejecutivo, para a partir de ahí, en todo caso, desgranar cómo iba a ser esa ley de presidencia o cómo iba a ser el mandato o las características de ese presidente. Porque el objetivo que había acá, y por eso se sanciona la ley de presidencia, es que un muchacho bajito, medio morochito, que había formado parte de gran parte de las gobernaciones y del poder porteño casi por atrás y desapercibido, que era Bernardino Rivadavia, había vuelto al país y había una fuerte decisión del poder porteño de que Rivadavia encabece ese poder ejecutivo. Entonces, acá lo que se hizo es una ley de presidencia para nombrar presidente a Rivadavia. No se estableció cómo iba a funcionar el poder ejecutivo, cuánto iba a durar en el cargo. Entonces, pusimos el carro delante del caballo. En términos campechanos sería así. Entonces, por eso se cuestiona esta ley de presidencia y por eso se dice incluso que avanza sobre las autonomías provinciales, más aún la ley de capitalización. Ahora, ya que Lucía metió el tema de la ley de capitalización, ¿por qué se avanza sobre las autonomías provinciales? Y acá hay un hecho que es muy pintoresco en este sentido. ¿Por qué la ley de capitalización avanzó sobre las autonomías provinciales? No sé si está en el aula virtual, si no yo la tengo, y si quieren se las leo a la ley de capitalización, y van ustedes analizando cada uno de los artículos y cada uno de los puntos a ver qué vamos viendo, ¿no es cierto? El artículo 1 de la ley de capitalización dice: la ciudad de Buenos Aires es la capital del Estado. El artículo 2, la capital con el territorio que abajo se señalará quedará bajo la inmediata y exclusiva dirección de la Legislatura Nacional y el Presidente de la República. Artículo 3. Todos los establecimientos de la capital son nacionales. Artículo 4. Lo son igualmente todas las acciones, no menos que todos los deberes y empeños contraídos por la provincia de Buenos Aires. Artículo 5. Queda solamente garantido el cumplimiento de las leyes dadas por la misma provincia, tanto que las que consagran los primeros derechos de los hombres en sociedad, como las que acuerdan derechos especiales en toda la extensión del territorio. Estos últimos son importantes.
Artículo 6. Corresponde a la capital del Estado todo el territorio que se comprende entre el puerto de Las Conchas y de la Ensenada, y entre el río de la Plata y el de Las Conchas, hasta el puente llamado de Márquez, y desde este tirando una línea paralela al río de la Plata hasta dar con el de Santiago. Artículo 7. El resto del territorio perteneciente a la provincia de Buenos Aires se organizará por ley especial una provincia. Artículo 8. Entre tanto, dicho territorio, sea constituido lógicamente, queda también bajo la dirección de las autoridades nacionales. ¿Qué pueden extraer de esta ley? En concreto, lo que establece. Primer punto. Buenos Aires como capital del poder nacional. Bien. ¿No se está centralizando el poder en la capital de Buenos Aires? Está determinando el territorio, ¿no es cierto? Establece con esas coordenadas cuál va a ser el territorio que va a ser considerado la sede del Estado Nacional, ¿no es cierto? ¿Qué más? Qué bueno. ¿Por qué? Piensen por qué avasalla Sí, las autonomías. Piensen ahí una cuestión. Imagínense que había un muchacho que era gobernador ahí, ¿no? Que un día se levantó, se acostó siendo gobernador, y al otro día se levantó. Y habían aprobado una ley en donde decían que la provincia de Buenos Aires no existía más como provincia de Buenos Aires, que las instituciones habían desaparecido y que íbamos a tener dos provincias distintas, y este territorio que vos gobernabas ahora es federal. Ese es el tema. Ahí es donde tienen eso que yo por ahí se los explico medio risueñamente, pero tiene una gravedad institucional mortal. Imagínense que nosotros hoy tuviéramos una convención constituyente y se toma la misma decisión. Y Kicillof sale y dice, ¿y yo soy gobernador de dónde? ¿Qué hago? ¿Entienden? Para que ustedes se grafiquen la cuestión, sería como si hoy se tomara la decisión de dividir la provincia en dos y que La Plata pasara a ser la capital de la nación, más o menos. Entonces, ¿y el gobernador de qué es? ¿Gobernador de quién? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Desaparecen, volaron de un plumazo las instituciones que estaban vigentes en Buenos Aires, dividieron la provincia en dos, y desaparecieron todas las cuestiones que estaban legítimamente, están violando la ley fundamental, es decir, ¿por qué? Porque ¿qué decía la ley fundamental? Que se respetaban las autonomías y las instituciones de cada una de las provincias. Entonces, claramente esta ley es violatoria. Esa es la gravedad de esa situación. Por eso a veces hay que diferenciar el elenco porteño de lo que es la ciudad de Buenos Aires o cómo funcionaba Buenos Aires, porque claramente acá había un objetivo que no interpretaba lo que era la situación de la provincia de Buenos Aires o que se buscaba hacer con ella. De hecho, esto generó toda una serie de conflictos, no solo con las autoridades de Buenos Aires, sino con el interior también, porque vamos a ver, y en la lectura ustedes lo tienen marcado, que los caudillos y los terratenientes se oponían a esta situación también. ¿Por qué? Porque algo que está marcando ahí Mario, en relación a lo comercial, se veían perjudicados, porque también lo que se limitaba en ese momento era la expansión ganadera que había, y que ahora iba a encontrar un límite territorial al dividir la provincia en dos. No sé, por eso es gravísimo lo de la ley de capitalización. Fíjense todas las cuestiones que pasan a partir de una ley que no solo violaba la disposición de la ley fundamental, sino que claramente violaba las instituciones de Buenos Aires. ¿Qué más nos quedó de ahí? A ver si se acuerdan, para ir hilando y ya entrar en el tema de hoy, cuál era el contexto internacional que teníamos, que era una situación importante y también determinante para definir los pasos posteriores. Muy bien, la guerra con el Brasil. Contra el Brasil. Bien, ¿y por qué entramos, o por qué estamos en la previa de la guerra con el Brasil?
¿Por qué habríamos de entrar en guerra con el Brasil? ¿Qué pasaba con Brasil? ¿Quiénes estaban? Bien, por la banda oriental, exacto. ¿Quiénes estaban en Brasil? Los portugueses. Claramente. Claro. ¿Y qué más? No, que Rivadavia reorganizó el ejército para justamente para organizar esa guerra. Bien. A ver. ¿Quién más acota algo de este contexto internacional? ¿Qué pasaba? Estábamos hablando, recién lo mencionaron, del tema comercial. ¿Qué pasaba con Inglaterra? ¿Qué situación nos encontrábamos con Inglaterra? Que Inglaterra comerciaba con los portugueses en Brasil y que llegaban barcos hasta el puerto y pedían permiso, creo que hay un permiso específico que pedían, y que, bueno, en un momento los dejaron comerciar porque si no igualmente vendían por contrabando. Bien, Igual, pero antes no sé de haber... explicarme... Era el principal comprador, como dice Mario. Bien, ¿qué pasaba? Y nosotros teníamos una relación comercial con Inglaterra muy fluida. ¿Qué era la necesidad que teníamos y por qué se insistía también tanto en que teníamos que constituirnos y darnos una constitución? Porque era necesario que los países en Europa nos vieran a nosotros como un país consolidado para obtener un reconocimiento y a partir de ello un mayor fluido e intercambio comercial. E Inglaterra era siempre un foco de intercambio comercial fundamental. Lo van a ver de acá hasta prácticamente el final de la parte del programa. Entonces, la situación de la guerra con el Brasil se suscita porque, más o menos como comentó Antonella y a grandes rasgos, teníamos una banda oriental que había sido invadida por el imperio del Brasil. Brasil había declarado su independencia y había incorporado a la banda oriental como una provincia cisplatina. Obviamente que dentro de los patriotas también teníamos algunos que necesitaban o que veían en la necesidad de reincorporar a la banda oriental hacia las provincias unidas de América del Sur, que era la nuestra, el Río de la Plata. ¿Se acuerdan quién fue el que encabezó? Está el famoso cuento de los 33 orientales, cómo comenzó la situación, ¿o no? ¿Alguno que haya leído la lectura obligatoria? Bueno, teníamos un general muy pintoresco, que fue Lavallejas, obviamente, que en Buenos Aires logró convocar solamente, dice la historia, convocar a 33, solamente convocó a 33 orientales para llevarse y lograr invadir la banda oriental, sitiar Montevideo. Obviamente que cuando pisó territorio uruguayo tuvo una mayor aceptación y con ese pequeño ejército de apenas escaso número y que era muchísimo menor que los mismos brasileros, no obstante logró vencerlos, logró sitiar Montevideo y logró ser nombrado Lavallejas el gobernador de la banda oriental. Lo que hizo obviamente fue pedir el auxilio de Buenos Aires y requerirle la incorporación de la banda oriental nuevamente como provincia de nuestro todavía ni siquiera incipiente estado. Buenos Aires desde ya dicta una ley de incorporación de la banda oriental como provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y desde ya que esto es lo que desata la guerra con el Brasil y produce el bloqueo del que estaba más o menos hablando antes. Perdón, todo junto, perro, timbre, no me faltó absolutamente nada más.
estamos? Ahí seguimos. Bueno, entonces ahí tenemos el contexto internacional de cómo está marcada toda la situación y qué es lo que pasa. Lucía, sí. Ahí está, perdón. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta en cuanto al contexto que ocurre. ¿No sucede con el primer tratado interprovincial, que era el Tratado de Pilar, que se solicitaba esta ayuda a la banda oriental y habían lo que acá tengo marcado es que Artigas entra en un conflicto porque se decidían acciones en ese tratado que él no había hecho, como apoyar a la banda oriental, y ahí con este conflicto que se da, no se da después el tratado de Venegas. No sé si me expliqué bien. Yo pregunto por el contexto, porque acá Yo te escuché toda cortada, pero a ver. Creo que era contemporáneo a este tratado interprovincial. Vos lo que estás queriendo decir ahí. A ver, no le pesco. Se te cortó, Lucía. No, o sea, yo me refería a si este problema no era contemporáneo al Tratado de Pilar. No, ahí lo que hay es conflictos con el Imperio Portugués y en la situación de Uruguay, de la banda oriental y demás, venía habiendo. Una de las cuestiones con las que además no se lograba era que hubiera en conjunto una política acorde entre las provincias por ejemplo, o fíjate que en Pilar se habla de lo que es la libre navegación de los ríos, ¿no? Y eso afectaba a la banda oriental, y la banda oriental no forma parte del tratado. Y encontramos también una postura de Artigas que es bastante compleja, pero no compleja, como defensor de la autonomía de la banda oriental, que en muchos de estos tratados y acuerdos no terminan participando por cuestionar la situación de Buenos Aires. Esto generó, de hecho, de que el Imperio Portugués tuviera posibilidades de avanzar como avanzó, una cuestión menor. ¿Por qué? Porque la disgregación que había en la banda oriental en relación a la oposición, a los pueblos del litoral en general que tenían en relación a la posición de Buenos Aires, había complejizado todo esto, y esto fue aprovechado por los portugueses. Es decir, el contexto que nosotros tenemos que marcar ahí, o que me parece que es interesante, para la época de la Constitución, es específicamente el conflicto que tenemos. Si nos ponemos a bucear los antecedentes, vamos a encontrar antecedentes de todo ese conflicto prácticamente desde los inicios de la Revolución de Mayo. La situación que se con la banda oriental ha sido muy compleja desde 1810 a la fecha. Entonces pasa por ahí la situación. Lo que nos tenemos que centrar en los antecedentes para contextualizar esto es en la guerra, que se produce por lo que te decía Verónica, por esa decisión de La Valleja de generar la invasión con esos 33 orientales, movimiento que fue creciendo y que logra la ocupación de Montevideo, y que claramente en eso el Congreso Constituyente actúa correctamente. ¿Por qué? Porque lo que hace es nuevamente adherir a la banda oriental, dictar la ley. ¿Para qué? Para además pedir que se convoquen diputados de la banda oriental y sumarlos al Congreso. En términos de lo que era la idea que tenía en ese momento el Congreso Constituyente, es impecable cómo se trabaja para poder adherir y tratar de consolidar la posición de la banda oriental, que nosotros vamos a ver después que se termina perdiendo por un mal manejo de la diplomacia argentina. Aquí se actuó muy bien, después vamos a ver que eso cambia, ¿no? Te dejo, Vero. Sí. Estaba leyendo lo que escribió Mario en el chat y no lo terminé de leer. A ver, para comentarlo. Razón rechazar la vida. 1, libertad, 2, Buenos Aires, desde, claro, exactamente. Bien, perdón.
este conflicto que vos decías vos, lo mismo que decías, bueno, que empleaba Francisco, obviamente tiene los antecedentes ya desde la época, inclusive, como decías, de la Revolución. La Asamblea del año 13 ya fue la primera vez en donde se le rechazaron los diputados que enviaba Artigas. Entonces, a partir de ahí empieza el conflicto. Ahora tenemos la necesidad de, obviamente, contar con una posición de la provincia de Buenos Aires más poderosa, con lo cual se necesitaba contar con mayor cantidad de diputados, al punto tal que inclusive se amplía la cantidad de diputados que iban a conformar el Congreso Constituyente. Y a partir de ahí sale el dictado, o la necesidad del dictado de esta Constitución, que se presenta un proyecto ya para 1826, esta Constitución que se dice que tiene su antecedente en la Constitución de 1819. La gran diferencia que tienen que tener en claro que tenía la Constitución del 26 por sobre la del 19 es que establece la forma de gobierno, ¿sí? Si vamos a leer entre los documentos que nosotros les subimos a la plataforma, ustedes van a encontrar precisamente que primer punto, el primer artículo, establece varias cuestiones. Se cambia el nombre, ya dejamos de ser Provincias Unidas, sino que pasamos a ser la Nación Argentina, ¿no es cierto? Sigue manteniendo la cuestión de la religión católica apostólica romana como religión oficial del Estado. Establece después condiciones respecto a la determinación de la ciudadanía, que ahora yo se los voy a leer y me van a ustedes terminar de explicar por qué se habla de un sistema representativo limitado, ¿sí? Y a su vez también el tema de qué ven ustedes con la forma de gobierno que establece y qué análisis pueden haber a partir de la redacción que tiene el artículo 7 de la Constitución. Si les parece, Francisco, yo les leo los artículos para analizar estos dos puntos, ¿sí? Me estoy refiriendo al artículo 4 de este documento que ustedes lo tienen en el aula virtual. El artículo 4 dice: son ciudadanos de la nación argentina, primero, todos los hombres libres nacidos en su territorio y los hijos de estos donde quiera que nazcan. Segundo, los extranjeros que han combatido o combatieran en los ejércitos de mar y tierra de la República. Tercero, los extranjeros establecidos en el país desde antes del año 16, en que declaró solemne su independencia, que se inscriban en el registro cívico, obviamente. Cuarto, los demás extranjeros establecidos o que se establezcan después de aquella época que obtengan carta de ciudadanía. El artículo 5 dice: los derechos de ciudadanía se pierden, primero, por la aceptación de empleos, distinciones o títulos de otra nación, sin la autorización del Congreso. Segundo, la sentencia que imponga pena infamante. Sexto, artículo 6. Se suspenden los derechos de ciudadanía, estamos hablando, ¿no? Primero, por no haber cumplido 20 años de edad no siendo casado. Segundo, por no saber leer ni escribir. Esta condición no tendrá efecto hasta 15 años de la fecha de aceptación de la Constitución. Tercero, por la naturalización en otro país. Inciso 4, por el estado de un deudor fallido declarado tal. Inciso 5, por el de deudor del Tesoro Público que legalmente ejecutado el pago no cubra la deuda. Inciso 6, por el de demencia. Séptimo, por el de criado a sueldo, peón, jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado en causa criminal en que pueda resultar pena corporal o infamante. Esto en lo referido a la ciudadanía, para que ustedes me determinen, a ver si lograron captar por qué se habla de un sistema representativo limitado en este punto. ¿Qué es lo que establece la Constitución? ¿O leí muy rápido y no entendieron nada? Sí, a ver, vamos a ponernos en aula. ¿Quiénes tienen menos de 20 años? Claro. Que levanten la mano. Dolores, Lisbeth. Bueno, no son ciudadanos. No son ciudadanos.
No son ciudadanas. Por la Constitución estas no son ciudadanas. ¿Quiénes no están casados? De la mano. Unas cuantas, bien, tampoco. No somos ciudadanos. ¿Quiénes son notoriamente vagos? A ver, Dolores y ella, Dolores levantan Acá no todo. se anima a levantar la mano, pero hay varias sonrisas. Pero fíjense esto, ¿quién no le ha debido al Estado? Ha sido deudor del Estado. Notoriamente levantaron todo. Estoy viendo. A ver. Pero fíjense, esta Constitución, cuando les plantea ver lo de la ciudadanía, es recontra restrictivo. Pero además de ser restrictivo, más allá de ponerse a determinar quién es notoriamente vago, que es una discusión que podríamos estar añades, fíjense con relación a los soldados de línea, a los peones, lo que además avanza sobre toda una serie de población que directamente no puede participar de la vida pública. Termina siendo una ciudadanía absolutamente restrictiva, para que en el interior, por ejemplo, imagínense, en ese periodo, era muy normal que el trabajo rural, por ejemplo, estuviera dado por los peones. Era muy normal que que existiera, o muchas de las poblaciones estuvieran dadas por los soldados de línea del ejército. Mucho más común era que la gente no supiera leer y escribir. Eso, Entonces, en esa época, muy poca gente sabía vivir. básicamente, por eso Algo es más que sacaban. claramente más. Sí, entonces, es totalmente restrictivo el concepto de ciudadanía que hay. Entonces, esas cuestiones hacen que esta Constitución realmente, si bien no tiene las características aristocráticas que tenía, por ejemplo, la Constitución del 19, claramente lo que le da la posibilidad de elegir es a un grupo muy reducido, donde se perjudica además, en ese sentido, especialmente al interior. Pero fíjense, y eso ténganlo en claro, por ejemplo, los fallidos, ustedes saben los que son, los fallidos son las personas que son declaradas en lo que hoy en quiebra. Bueno, esas personas también quedaban afuera, porque por ahí si no saben cuál es el concepto de fallido, más o menos para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense hasta qué punto se avanzaba en todo ese sentido sobre el concepto de ciudadanía. Bien, ¿qué otras características tiene esta Constitución que nosotros tenemos que observar? Me quedo con el de notoriamente vagos, que la gran mayoría se autoperciben como notoriamente vagos. Son honestos, vale la aclaración, ¿cierto? Pasamos a lo de la forma de gobierno, la Constitución que dijimos que establece una forma de gobierno. Quiero que escuchen la redacción que se impone en ese entonces para que ustedes me digan bajo qué sistema estamos, ¿sí? El artículo 7 de la sección tercera dice, de la forma de gobierno, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, consolidada en unidad de régimen. Del artículo 8, delega al efecto el ejercicio de su soberanía en los tres altos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, bajo las restricciones expresadas en esta Constitución. ¿Qué se entiende de ese artículo? El 7. ¿Qué forma de gobierno establece? Bien, Dolores. Bien, ampliemos. El de hoy, exacto, sí, porque habla, como dice Mario, de la división de poderes, pero ¿qué forma de gobierno está estableciendo y por qué, como dice Dolores, es considerada unitaria? Ahí, exprímense un poquito. Vamos. No se animan a
Profe, ¿me puede repetir que se me cortó? En realidad estamos hablando de la forma de gobierno que establece esta Constitución, y como bien dijo Dolores, está catalogada de una Constitución de corte unitario. Hablábamos de la forma de gobierno que estaba estableciendo. Entonces yo les preguntaba por qué está diciendo que, en dónde advierten ustedes en la redacción que se dice que es de corte unitario y por qué. Bien, ampliemos. En la última parte. Bien por Ramiro. Estaba atento, Ramiro. Bien, Ramiro, no te vemos la cara, pero por lo menos estás presente. Bien ahí. Cuando dice régimen. Sí, ¿qué dice? A ver. Cuando dice que es representativa republicana de régimen con los 3 poderes bajo sus restrictivas. Te salteaste la primera parte. Unidad de régimen. ¿Qué interpretan ustedes con eso? A ver. Se le está haciendo difícil la... ¿No? Se ve que no le pescaron la vuelta, ¿o sí? Sí sacaron que es unitaria, obviamente. Seguimos estableciendo y centralizando. A ver... La idea es que se animen. Si leyeron algo, me parece... No quiero decir una barbaridad, Sí, pero porque hay No una... importa, decila, la idea es que acá la tiren a la barbaridad. Hay una sola autoridad. A ver. Hay una sola persona a la que sí, por decirlo de alguna manera. No tiene que ver con la cuestión del poder. La unidad del régimen. A ver, piénsenlo. Dale, Lucía, termina. Disculpen, tengo ruido en mi casa. Lo que decía es que me imagino que tiene que ver con la centralización del poder. A ver. Profe. O sea, vos hablás de la unidad del régimen. Ahí pasen. Piensen, analicen eso. Consolidada en unidad de régimen. El sistema representativo es republicano y se consolida. El régimen es esa unidad de régimen. No sé si está bien, pero los 3 poderes no estaban sometidos a esto, a las restrictivas. No eran independientes. No sé si se escucha bien. Hay división de poderes. Los poderes son independientes. Claro, pero sí. Estaban sometidas sí o sí a esta la división de poderes. El Ejecutivo por un lado, ¿Qué restrictiva? A ver. Eso de la ciudadanía. No, eso pasa. La ciudadanía es quienes podían, eso es lo que te habilitaba, a quienes podían elegir las autoridades. Pasa por ahí el tema de la ciudadanía. Nosotros, el sistema de gobierno, nosotros teníamos la posibilidad de tener un sistema unitario o un federal. De hecho, había habido consultas previas. Parte de las provincias se habían definido por un sistema federal, una parte muy pequeña por el unitario, otras no se habían definido, con lo cual había habido una interpretación para imponer este consolidado en unidad de régimen. A ver, pensemos cómo es esto de consolidar la unidad de régimen. Antonella se va a animar, no sé. No es lo de igualitario, Julieta. Tiene que ver con las administraciones provinciales, piénsenlo por ahí, por el tema, acuérdense de lo que decía la ley fundamental, acuérdense de dónde venimos con el tema de las autonomías provinciales, y esto de consolidar la unidad de un régimen. A ver, Candela, esto vamos a diferenciar dos cosas. Acá, por lo que escribe Candela, lo voy a volver a repetir. Una cosa es la división de poderes y otra es la forma de gobierno. Vos podés tener una forma de gobierno tanto unitaria como federal y tener división de poderes. Es decir, no significa
que el hecho de tener un gobierno unitario, que vos no tengas división de poderes. Es decir, lo vamos a ver bien clarito con Rosas después, pero los tres poderes eran independientes. Se establecía cómo funcionaba el Ejecutivo, cómo funcionaba el Legislativo, cómo funcionaba el Judicial, y cómo tenían esa posibilidad de autocontrolarse según la teoría de los pesos y contrapesos de Montesquieu, que deben haber visto en político. Pero el tema de el sistema unitario y consolidado en unidad de régimen tienen que ver, chicas y chicos, a ver, en el hecho que el federal quería un régimen autónomo. Sí, y esto consolidado en unidad de régimen, lo que hacía es que las administraciones provinciales iban a depender del presidente en la elección de sus autoridades. El régimen era único, es decir, elegíamos presidente a tal, y a partir de ahí, desde el poder central, se organizaban las administraciones provinciales, con lo cual lo que terminaba pasando es que quien era el presidente de la nación determinaba quiénes iban a gobernar y controlar las administraciones en cada una de las provincias. ¿Entienden cuál es la diferencia? Entonces, ¿se están avasallando las autonomías como en contra de lo que decía la ley fundamental y demás, y el reconocimiento? Sí. Sí, Vero, te corté. No, decía que para, de alguna manera, disimular este centralismo nuevamente, lo que se hizo en su momento, ustedes van a la lectura obligatoria, lo van a leer, dice que se le permitió a las provincias la creación de consejos administrativos selectivos, que eran los que en definitiva iban a proponer ternas de los posibles candidatos a gobernadores, que después en definitiva los iba a terminar eligiendo el gobierno central de Buenos Aires. ¿Está? Entonces, ahí viene lo que dice respecto a la unidad de régimen y el avasallamiento de este principio de autonomías que las provincias estaban sentando y sosteniendo por demás arraigadamente. Se podrán imaginar que la recepción que tuvo esta Constitución en todas las provincias del interior. Si ustedes se acuerdan, volvemos a lo mismo, el presidente era Rivadavia, la postura que traía Rivadavia, para algunos Rivadavia había sido en su momento un visionario, para otros totalmente lo opuesto, con todas las medidas que estaba trayendo. Y esta Constitución en el interior, tenemos un Bustos en Córdoba que estaba totalmente opuesto tanto a la Constitución como a la provincia, tenemos un Facundo Quiroga que en una primera instancia había estado cercano, más afín a Buenos Aires, pero cuando fue consecuencia de toda esta guerra que se estaba gestando contra el Brasil, lo primero que hizo Rivadavia fue enviar un emisario a convocar soldados para llevarlos a la guerra. Este emisario fue la Madrid, que lo que hizo fue empezar a tomar los gobiernos provinciales. Se sirvió de la provincia de Tucumán, sacó al gobernador de Tucumán y se sentó él en la provincia de Tucumán. Y a su vez lo que hizo fue intentar continuar en toda la línea del noroeste, Catamarca, San Juan. Obviamente que se encontró con un Facundo Quiroga que comienza a hacerse fuerte como caudillo en ese interior, y logra desplazar a la Madrid y a convocar para sus filas a todas las provincias del noroeste, incluyendo Santiago del Estero, obviamente San Juan, Catamarca, bajo una línea opositora ya al gobierno central. Tenemos una cuestión del litoral, en donde el litoral seguía con su postura en contra del gobierno centralista que seguía proponiendo Buenos Aires. Ante este frente del interior, más el frente que teníamos en la banda oriental con la guerra del Uruguay, la guerra de Brasil que se había armado, era un panorama poco alentador para Rivadavia, en donde tuvo que centrar sus fuerzas a ponerle fin a esta guerra con el Brasil. Obviamente que habíamos dicho que automáticamente del dictado de la Constitución, dada la importancia que tenía Gran Bretaña para nosotros, lo primero que se hizo, ya teníamos una constitución, parecíamos un país organizado, ya dejamos de llamarnos las Provincias Unidas, sino que pasamos a ser la Nación Argentina. Entonces, acto seguido, lo que se hizo fue firmar un acuerdo de paz y comercio con Gran Bretaña.
hasta ahí parecía que estábamos todo bien. Gran Bretaña ve la necesidad de mediar en este conflicto con el Brasil, porque como en su momento dijo Antonella, le estaba dificultando el comercio, que en definitiva no podía, que sus barcos no podían entrar al puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto?, por el bloqueo que la tropa de Brasil había dispuesto sobre Buenos Aires. La postura de Gran Bretaña, ¿cuál era en este momento? Determinar la independencia total de la banda oriental, ya sea tanto de la Argentina como del Brasil, que se determinara su independencia. Rivadavia, apoyando esta postura y con la sola intención de en algún punto lograr un poco más de legitimidad en su accionar, envía un emisario que no es pariente de nuestro profesor Francisco García, en lo más mínimo, lo envía Manuel García. Obviamente que con estas instrucciones, ¿cuáles eran? Que se declare la independencia de la banda oriental. Bueno, Manuel García hizo todo lo opuesto, firmó un tratado por medio del cual reconocía que la banda oriental iba a ser considerada como una provincia del Imperio del Brasil y a su vez la estaba reconociendo nuevamente bajo su independencia y obviamente desconociendo cualquier autorización que le habían mandado desde el gobierno central. Cuando llega García a Buenos Aires con este acuerdo, bueno, se podrán imaginar el escándalo que esto generó, los desacuerdos y el rechazo que provocó por parte de todos los miembros y las autoridades del gobierno, incluyendo el propio Rivadavia, que prácticamente se vio obligado a renunciar a partir de esta situación planteada por García. Primera medida que hace Rivadavia antes de irse es rechazar este tratado firmado por García y luego le presenta a este Congreso Constituyente su renuncia. El Congreso lo que hace es acepta el rechazo de este tratado firmado por García y le acepta la renuncia a Rivadavia como presidente. Con lo cual, ustedes van a ver que antes de disolverse el Congreso Constituyente, dicta una nueva ley importante, ya en el año 1827, a través de la cual primero lo que hace es derogar la ley de capitalización. ¿Sí? Si deroga la ley de la capitalización, ¿qué está reconociendo? ¿Qué pasaba con esa ley de capitalización que la vimos hoy? Entonces, si ahora la derogan, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la ley de capitalización? Hoy la nombraron y la hablamos. ¿La ley fundamental? No, esa es otra. Son dos diferentes. Claro. Sí. Que la deroguen, ¿qué quiere decir? ¿Que la dejan sin efecto? Exacto. Exactamente, perdón, exactamente. Entonces, si la dejan sin efecto y la situación vuelve a como estaban antes del dictado de esa ley. ¿Qué significa? Que vuelven a reconocer el gobierno el gobierno que cada provincia tenía. Francisco lo mencionó. Ahí algo puso Candela. Lo que dice Candela es el primer punto, que es Buenos Aires deja de ser capital. Y tiene que ver con lo que decía recién Macarena, a ver, se retrotrae a cuando ese muchacho que se quedó sin gobernación, sin territorio ni nada, vuelve a retrotraerse otra vez, es decir, Buenos Aires vuelve a, desaparece lo de las dos provincias y los dos territorios, Buenos Aires vuelve a ser un territorio, a dejarse capital, y por ende tiene la posibilidad de volver a organizarse como que sí, institucionalmente, de elegir sus autoridades, el gobernador, elegir la legislatura y demás. ¿Bien? Pasa por ahí la cosa. Exactamente, Buenos Aires vuelve a ser reconocida como provincia, ¿sí? Y vuelve a tener sus propias instituciones. Por eso es que se dice que se retrotrae a la situación anterior de la ley de capitalización. ¿Sí? ¿Le pescaron?
Dolores, ¿estás tan seria? Ok, bueno, ¿qué más hace? Obviamente que establece la necesidad de que el Congreso Constituyente en definitiva va a tener que dejar de funcionar como tal, pero antes de eso ve la necesidad de convocar a las provincias a una convención nacional, ¿sí? Para que volvamos a organizarnos como se había planteado en su momento. Entonces, pautas básicas de este Congreso Constituyente, que son fundamentales: aparece Buenos Aires nuevamente como provincia, se necesita nombrar un presidente, ¿no? Un presidente provisorio, hasta tanto esta Convención Nacional elija el nuevo presidente y se dicte la Constitución como tal. Eligen a Vicente López y Planes, y a su vez se elige el gobernador de Buenos Aires, que va a ser Manuel Dorrego, que Manuel Dorrego lo han de haber escuchado mucho y les debe sonar un montón. Manuel Dorrego, gobernador de la provincia, ¿sí? Después de asumir Manuel Dorrego como gobernador de la provincia, seguimos con el tema de la guerra con el Brasil, que todavía no había sido resuelto, ¿no es cierto? Se había rechazado ese tratado firmado por García, por lo tanto había que resolver primeramente qué hacer con esto. Era uno de los puntos claves. Para Dorrego lo principal era lograr la paz interior, lograr acuerdos entre las provincias y que se formara esta convención nacional para después lograr la resolución final de este acuerdo con Brasil, o con el tema de la guerra con Brasil. Podemos decir que Vicente López y Planes en todo esto era una figurita más o menos decorativa y simbólica, porque lo primero que hace Dorrego también en su momento es, por medio de la Junta de Representantes de Buenos Aires, ordena el retiro de los diputados que teníamos en el Congreso Constituyente, que todavía estaba en funciones. Esta medida fue considerada una medida de desautorización al gobierno central que ejercía Vicente López y Planes, que, como les dije, era prácticamente simbólico. Entonces el presidente renuncia, ¿sí? Y ahora nos encontramos nuevamente que ni siquiera teníamos la figura presidencial. ¿Está? Entonces, la convención, la necesidad de esta convención nacional ante estas circunstancias que se venían planteando y que estaban debilitando el gobierno central, Dorrego dice: vamos a ponerle fin a esta guerra con el Brasil, mediante sí el envío de emisarios de la provincia a Río de Janeiro a firmar un tratado definitivo con el Brasil, que, a ver si ustedes imaginan cómo terminó, o cuál sería la conclusión, o cuál fue la línea que se siguió para convocar para firmar este tratado. Si alguno leyó la lectura, si alguno se acuerda. Sí, había levantado la mano. Ahí. ¿Quién? Perdón, no vi. Lucía había levantado la mano y se arrepintió. No, quería preguntar por qué había renunciado el presidente, porque se me había cortado. Si no es molestia. Sí, no, ¿cómo va a ser molestia? Pero a ver, la renuncia de Rivadavia tiene que ver con la crisis institucional que se desata. Es decir, ustedes fíjense que nosotros llegamos a un proceso constitucional que se sanciona y donde la mayoría de esas provincias rechazan esa constitución. Con lo cual se vacía de legitimidad la figura presidencial. O sea, no se olviden cómo había llegado Rivadavia, cómo había sido la designación de Rivadavia. Entonces, a partir de ahí, tras cartón, nosotros tenemos el conflicto de la guerra con el Brasil, donde Rivadavia visualiza la situación a partir del acuerdo firmado después por Manuel García, sumado a la situación que tenía con las provincias porque habían rechazado la Constitución, y además de toda una serie de problemas económicos que se empiezan a dar en la presidencia de Rivadavia, tiene como consecuencia la renuncia. Es decir, el rechazo de la Constitución estaba muy ligado también a la figura de Bernardino Rivadavia. Y nosotros vamos a ver que esa firma de ese acuerdo con el Brasil después va a tener circunstancias muy decisorias en lo que va a ser la gobernación de Dorrego, como se nos marcaba recién Verónica. ¿Sí?
¿Qué pasó? ¿Cómo terminó esto del acuerdo con Brasil? ¿Por eso alguien ahí se anima a decirlo? Bien, Dolores. Sí. Pero además, fíjense, acá hay un detalle que no es menor. ¿Y por qué? Lo que dice Dolores es la independencia de la banda oriental. Pero ¿y por qué digo que hay un detalle que no es menor? Nosotros acá esta parte no la vemos, o por ahí y la citamos, pero es de vital importancia porque a los efectos de lo que habían sido los enfrentamientos con Brasil, la guerra con el Brasil, en lo que era el campo de batalla, la había ganado Argentina. No es un tema menor porque lo que se gana en el campo de batalla se terminó perdiendo en las negociaciones diplomáticas. Es decir, ese acuerdo que firma Manuel García termina condicionando la pérdida de la banda oriental. Entonces, y esto no va a ser un tema menor, porque ¿qué pasa? Después termina renunciando Vicente Fidel López, quien tenía la representación exterior, siempre termina recayendo en Buenos Aires, y esto va a tener consecuencias directas con Dorrego y su vida. ¿Cómo terminó con la independencia de la banda oriental? ¿Qué pasa cuando retorna el ejército? Esto ya lo van a ver en la clase con Alfonsina. Cuando retorna el ejército y ven el tema de la ratificación de ese acuerdo, va a haber un levantamiento que termina con el fusilamiento de Dorrego, el levantamiento de Lavalle, termina con el fusilamiento de Dorrego, y otra vez hay que organizar la provincia, y otra vez vamos a tener pactos distintos a los interprovinciales para organizar Buenos Aires, pero bueno, es un tema bastante conflictivo, por eso este periodo se llama de la disgregación nacional, porque fíjense que estamos continuamente en la organización, desorganización, si vieran lo que es desorganización acá, pero tiene que ver con eso. Entonces, yo una cosita que les vuelvo a insistir, porque veo que en las distintas clases, más de una vez cuando nosotros tratamos de que participen, traten de visualizar bien la diferencia entre el sistema de gobierno y los distintos poderes. Porque hay una diferencia sustancial en eso, y ustedes a veces equiparan los conceptos. Puede haber sistema de gobierno unitario y haber división de poderes. Eso ténganlo bien en claro. Puede haber un sistema monárquico y puede haber división de poderes. Entonces, tengan en claro, una cosa es el sistema de gobierno y otra la división de los poderes, de cómo se organiza el Estado. No sé, Vero, si algo más de esto. No, porque ya en realidad después de volvemos a eso que dijiste vos, después de la firma del Tratado de Independencia o del reconocimiento de la independencia de la banda oriental de toda dominación extranjera, y que se le permitía que eligiera sus propias autoridades, la forma de gobierno que ellas consideraran más beneficioso. Obviamente, como dijo Francisco, volvió eso a Buenos Aires, volvieron los enviados de la provincia a Buenos Aires con ese tratado firmado, obviamente que le significó, terminó con el fusilamiento de Dorrego. ¿Por qué? Porque los unitarios que habían combatido en la guerra con el Brasil estaban totalmente en desacuerdo con ese reconocimiento, por lo que decía Francisco, con lo cual perdón, Dorrego terminó siendo fusilado, nuevamente nos quedamos sin una autoridad provincial. Previo a esto, y sí es importante decirlo, comienza a aparecer en escena la figura de Juan Manuel de Rosas, porque Dorrego, cuando se entera que los unitarios estaban entrando, encabezados por el general Lavalle, estaban entrando en la ciudad de Buenos Aires, Dorrego va a la campaña a buscar el apoyo de Juan Manuel de Rosas, que era el jefe de campaña en ese momento, de las milicias de la campaña. Sin perjuicio que, nuevamente les decimos, Lavalle termina capturando a Dorrego, lo termina ejecutando, la convención termina considerando este acto como un acto de traición a la patria, y se ve la necesidad del nombramiento de nuevas autoridades. Entramos en
que Juan Manuel de Rosas, con la ayuda de del Litoral, con la ayuda de Estanislao López, logran vencer a Lavalle y finalmente firman un acuerdo. Ahí entramos con ya empezamos con el pacto de Barracas. Como para... Cañuelas y Barracas. El de Cañuelas, perdón, me equivoqué. Ese es el de que viene después. Viene primero el de Cañuelas. Firma el pacto de Cañuelas, perdón, en donde se establece la necesidad de el reconocimiento de la paz de las provincias. Obviamente empiezan los acuerdos para determinar cómo iba a ser la elección del gobierno provincial que debía ocupar en ese momento. Y nuevamente entramos en esta etapa del incumplimiento de los acuerdos, nuevamente los hechos de violencia se dan cuando se realizan las elecciones de estas nuevas autoridades que no son respetadas ante la disidencia de parte de Lavalle en incumplir la famosa cláusula secreta de presentación de lista única, y entonces ahí sí firman el pacto de Cañuelas, después nuevamente Lavalle con Rosas, y empezamos en esta nueva etapa en donde el protagonismo que empieza a adquirir Rosas ya como pacificador, ya como defensor tanto de lo que sería en las zonas de campaña como la provincia de Buenos Aires, adquiere una cuestión relevante, hacen que a través de este pacto de Cañuelas se necesite el nombramiento de un gobernador, se elige la figura de Viamonte termina convocando nuevamente a la Junta de Representantes de Buenos Aires para que a través de esta Junta de Representantes se eligiera el gobernador definitivo que iba a quedar en Buenos Aires, y termina siendo elegido como gobernador en su primer periodo Juan Manuel de Rosas, a quien se le da, como saben ustedes, esas facultades extraordinarias para gobernar. Y a partir de allí empieza todo el derrotero que vamos a ver en la clase siguiente, ¿no es cierto? Más o menos, aunque me taré de pactos, disculpen el desorden. Ahí lo que tienen que tener en claro, para diferenciar el tema de los pactos, ustedes tienen un primer grupo de pactos que son interprovinciales, como hoy lo marcamos bien. Cañuelas y Barracas, tengan en claro siempre algo. Es un pacto que se da entre dos facciones políticas para organizar la provincia de Buenos Aires. Eso ténganlo bien en claro. Más allá de la incidencia que tiene la cuestión nacional y demás, siempre vamos a ver esa situación, que tanto en Cañuelas como en Barracas lo que se busca es organizar la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Representantes, cómo va a ser la presentación de las listas, en definitiva es organizar el poder en Buenos Aires. Por eso la influencia de Rosas es vital a partir de este momento. Entonces, eso ténganlo bien en claro. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, preocupaciones ante la cercanía del examen para el cual nos llegan? Se ríe Ernestina. Vos se los recordás y le metés más presión. No, yo les comenté que el parcial es el 2 y tienen 1 hora y media. En principio, por ser la comisión 3, conjuntamente con la 4, el horario dispuesto es de 11 a 12:30, por lo menos por ahora. La modalidad, si lo van a preguntar, cuántas preguntas son, etcétera, todavía no lo sabemos. Así que nos lo vamos a enterar igual que ustedes, ¿sí? Lucía levantó la mano. Una pregunta, disculpen, ¿a partir de cuándo van a hacer las clases de consulta? Nosotros la semana que viene, nosotros ahora, ustedes van a tener el miércoles con Alfon la última plenaria. Les digo, el jueves seguramente vamos a tener 2 talleres presenciales, y después vamos a tener lunes, en cada comisión vamos a tener consulta, todo lo que es consulta y repaso. El martes seguramente los talleres por ahí revisamos la última lectura y además consultas, y el miércoles las plenarias van a ser de consulta. Con lo cual, en la última semana vamos a repasar, porque ustedes ya vienen con todos los temas leídos, así que con eso venimos. Toda esa semana virtual, o sea, a partir del lunes al miércoles. Exactamente.
Dale, muchísimas Nosotros, por gracias. eso, la idea por ahí del taller de... ¿Cómo? Que yo no puedo participar del taller presencial porque vivo en Necochea y no puedo viajar allá. Por eso preguntaba si se grababa o si era virtual, para poder estar. No, bueno, tengo que salir con un colectivo, si no acabo me pidió alguien que lo vería encima también lo mismo. Por ahí lo que podemos ver... Así que si por ahí en una de esas hacen un colectivo, vamos todos. Antonella también es de Necochea. De la Dulce, De la partido de Dulce. Necochea. Mirá, qué bien. Somos Estamos dos. cerca. Sí. Sí. Así que, bueno, ya tenemos que hacer, hay un punto, hay que hacer una subsede y dar clase ahí. Pero, bueno, no, lo que podemos ver, la posibilidad, yo no sé, en otras cosas, con los Tibu lo hicimos, el hecho de que por ahí se transmitiera por YouTube. Déjenme hablar. Vemos a ver qué se puede hacer con eso. La verdad que no estaría mal, y bueno, pero lo vemos. O si se puede grabar para que se suba después el taller. ¿Dudas que haya de esto? Ese es el tuyo. Caos. Ese es el tuyo. No, es un caos está haciendo. Y yo les mostrara lo que es esto. Sí, mostrar. Ay, lindo. No, lo que hizo, todo lo que ha hecho acá abajo es... bueno, no hay si dudas. ya está, nada. ¿Les parece? Bueno. Entonces nos veremos si hay presencial y si no, la clase que viene el lunes, ¿sí? Conéctense a todos, a los talleres. No, mañana no hay taller. Bueno, mañana hay feliz taller. día, entonces. Mañana feliz día y aprovechen a leer más, ya que están. No, disfruten, disfruten el día estudiante. Después del picnic, aprovechen y listo, ¿sí? Bueno, listo. Adiós. Bueno, nos estamos viendo. Suerte. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Chao.